Estaba esperando esto con ansias, de ir y arrancarle la cabeza a aquella bestia. Afuera de una casa humilde, había una discusión muy acalorada y dos hombres esperaban afuera al patrón. Adentro, Héctor le decía a Nando que eso no había sido el trato, y él le dijo: «Un trato que se hace con la brujería jamás se rompe», le respondió aquel brujo llamado Nando. «Mire, don Héctor, aquel día usted me dijo que me daba lo que fuera por la vida de su hijo. ¿Qué no recuerda que me lo dijo y se lo prometió a su esposa?» Héctor dijo muy enojado: «Pues aquí te mueres, cabrón. Yo no voy a pagar eso que pides». El brujo Nando le dijo: «Lo siento, pero fue lo que pidió el amo, así que aquí nos morimos como usted guste». Héctor llamó a los hombres que estaban afuera. Él se hizo para atrás y sacó una pistola. Pero se preguntarán, ¿cómo aquellos dos hombres llegaron a aquella discusión? Pues así que volvamos atrás una semana, donde el hijo del patrón Héctor, el hombre más acaudalado del pueblo, sufría una desgracia en su casa. Su esposa lloraba desconsolada, pues su único hijo tenía días muy enfermo, sin poder sanar. El médico del pueblo muy poco podía hacer, ya que su hijo tenía cáncer terminal. Así que desesperados, fueron por el curandero del pueblo, que no tenía buena fama, porque si bien a veces curaba, su manera de hacerlo tenía repercusiones. Así que fue a pedirle ayuda. Pero él le dijo: «Su hijo ya está del otro lado. No se puede hacer nada, don Héctor». Desilusionado, le dio la espalda, pero antes de salir, el brujo Nando le dijo: «Solo que quiera hacer un trato con mi amo, así puede salvar a su hijo, pero le advierto que le va a salir muy caro». Don Héctor le respondió: «Cueste lo que me cueste, tú sálvalo». «Está bien», dijo Nando, «solo deme un día. Tengo que ir al monte a preguntarle a mi amo qué es lo que quiere a cambio por la vida de su hijo». Héctor regresó a su casa con buenas noticias y su esposa le dijo: «Dale lo que pida a ese curandero», gritándole mientras lloraba al lado de su hijo, que yacía moribundo. Mientras tanto, el brujo Nando se metía cada vez más al monte hasta llegar al pie de un cerro. Ahí llamó 3 veces a su amo. No se puede describir con precisión cómo era el lugar a donde el brujo Nando fue, pero trataré de que se hagan una idea. Era un camino estrecho, lleno de maleza, donde la luz de la luna no entra, y desde el monte eras vigilado por ojos por todos lados, y en la punta de los árboles sentías que algo ahí te vigilaba. Creo que nadie podía llegar tan lejos como el brujo Nando. En ese pie del cerro, donde Nando llamó, una voz apareció y dijo: «¿Qué se te ofrece, Nando?». Pero no era una voz suave, era una voz que salía de todas partes y se sentía su maldad. Decía que Nando se iba al monte, a veces, a hablar con el mismísimo diablo. Nando le dijo: «Disculpe, mi amo, sé que vine a molestarlo, pero hay alguien que quiere un favor y está dispuesto a lo que sea. Usted dirá lo que pidamos». Aquella voz se sentía regocijada y le dijo: «¿Sabes qué, Nando? Esta vez quiero saber hasta dónde llegan. Le pedirás esto, y si no cumplen, en 10 días vendré por él y toda su familia. Así que dile, a ver si acepta». Nando regresó al pueblo y don Héctor lo estaba esperando y le dijo: «A ver, Nando, ¿vas a poder ayudar a mi hijo?». Él le respondió: «Sí, don Héctor, pero mi amo quiere algo suyo. Si quiere que su hijo viva, usted diga que sí, y con eso bastará». «¿Pero qué quieres de mí? ¿Dinero?
tierras, ganado. Dime qué es. No le puedo decir. Esa es una parte del trato. Usted decide. Si dice que sí, y en 10 días usted no ha pagado, toda su familia sufrirá. Héctor en su desesperación aceptó el trato. Al día siguiente, su hijo se recuperó al grado que nadie podía creer lo que había sucedido. La esposa de Héctor le agradeció mucho a su esposo por conseguir lo imposible y le dijo que no esperaba menos de él. Pero tras una curación tan rápida, Héctor esperaba el precio que tendría que pagar. Así que volvamos a aquella humilde casa donde empezamos con aquella discusión. Héctor había llamado a sus 2 hombres que entraran de inmediato, y ahora los 3 apuntaban al brujo. Este de inmediato, ante la mirada de los 3, se empezaba a retorcer y a convertirse en una bestia, mientras los 3 disparaban sin dar un solo tiro, y como un relámpago golpeó a los 2 hombres que acompañaban a Héctor. A este lo tomó del cuello y le dijo: no te mato, nada más porque no puedo, porque tienes que pagar. Héctor, casi sin fuerzas, apretó el gatillo y le dio un tiro debajo del pecho de aquella bestia, y ésta lo soltó quedando herido, y le dijo: vas a pagar muy caro, Héctor, el haber hecho esto. Recuerda que tienes una deuda con mi amo, y en 8 días vendremos por ti. La bestia salió por la ventana rumbo al monte, y por esta vez, don Héctor estaba a salvo. Los 2 hombres mal heridos salieron de ahí, pero aunque estaban a salvo, el miedo era latente en los 3, y más en don Héctor. Al día siguiente, Héctor buscó ayuda en la iglesia, y en el confesionario le dijo al cura lo ocurrido. Este le dijo que no debió haber pedido esa clase de ayuda. Don Héctor le dijo que no tenía opción, que los rezos y la fe no pudieron aliviar a su hijo, y que necesitaba ahora la ayuda de Dios. El cura le dijo: esta historia que me estás contando ya se había repetido antes. Cuando llegué al pueblo aquella vez, yo era muy joven, y una familia le hizo frente a aquella maldad, pero ellos sufrieron mucho, y al final casi todos terminaron muertos, y yo no pude hacer nada. El cura le dijo: aquella vez no me metí en lo que ocurrió, pero hoy tengo más experiencia, y toda mi vida me he preparado para esto. Y lo que te voy a decir va a quedar entre tú y yo. Yo te voy a ayudar a salir de esto, pero es cierto, no solo con fe podremos acabar con esto. Necesitamos ayuda de alguien u otra persona que sabe muchísimo más de esto. Él vive a un día de aquí, así que ve corriendo y dile lo que sucede y di que vas de parte mía. Y otra cosa, Héctor, ¿qué quiere ese demonio de ti? No puedo decirle, padre. Si lo hago, mi hijo volverá a caer enfermo. Entiendo, dijo el cura. Entonces anda y corre, y ve por él. Héctor fue a su casa y le explicó todo a su esposa. Ella le dijo: ¿pero qué quiere ese maldito? Dale dinero, y que por favor nos deje en paz. Héctor le dijo: no se trata de dinero, pero te aseguro que vamos a salir de esta con ayuda de Dios. Héctor abrazó a su esposa, tomó sus cosas y se despidió de su hijo, y se marchó junto con 3 hombres. Esa misma noche que se marchó Héctor, su esposa y su hijo dormían ya pasada la madrugada. Su esposa escuchó ruidos en la recámara de su hijo. Esta pegó un salto, agarró una vela y la encendió para ir a verlo. Antes de entrar, escuchó risas de su hijo. A la esposa se le enchinó la piel porque parecía que su hijo platicaba con alguien. Ella pegó la oreja en la puerta
y escuchó una voz que era casi un susurro que dijo: «Entra». Abrió la puerta y la vela que traía encendida se apagó. Le preguntó a su hijo que con quién platicaba y él le respondió: «Con él, mamá». Ella giró la mirada hacia una esquina donde su hijo apuntaba con el dedo de aquel cuarto, muy despacio, temiendo ver lo peor. Pero no había nada. Ella le dijo: «Ay, hijo, de seguro debiste haber tenido una pesadilla», así que lo abrazó. «Y no me andes asustando». En eso, la poca luz de la luna que entraba por la ventana desapareció por completo y un frío se sintió. Su hijo le dijo: «No, mamá, no estaba soñando. Ahí está detrás de ti». La madre lo abrazó con fuerza y sin soltarlo volteó. Y ahí en la oscuridad de aquel cuarto estaban dos ojos que brillaban. Esos ojos parpadeaban, pero no se veía figura alguna. Cualquier persona hubiera ido de ahí, pero la madre jamás dejaría solo a su hijo. Los ojos se acercaban a ella, parpadeando, y sintió en su cara ese frío aliento. La madre empezó a rezar, pero eso no hizo que aquella presencia se fuera, y una voz escuchó: «Tu esposo me dijo que me iba a dar lo que yo quisiera. Él no está cumpliendo. Al contrario, intenta enfrentarme con la ayuda de ese cura de mierda. Una vez lo tuve de frente y el cobarde se orinó en los pantalones. Todo les va a salir mal. Así que cuando vuelva tu marido, dile que me dé lo que yo quiero». La madre con voz temblorosa le dijo: «¿Qué es lo que quieres?». «Lo que quiero está en esta habitación. Tú solo dile que cumpla y yo los dejaré en paz». Así como si nada, la voz y aquellos ojos desaparecieron. La luz de la luna volvió a entrar por la ventana. La mujer tomó un rosario en su mano y abrazó a su hijo. Y esa noche no pudo dormir ni un solo minuto. Por otro lado, Héctor había cabalgado toda la noche y al amanecer llegó a donde el cura le había dicho. Desmontaron y ya se veía salir humo de aquella cabaña. Héctor bajó de su caballo y fue directo a tocar la puerta, pero no salió nadie. Escuchó un ruido detrás de él, como si cayera algo al suelo. Volteó y sus 3 hombres estaban tirados, y de la nada sintió un brazo que rodeó su cuello y un cuchillo rozándolo. Le preguntó: «¿Qué haces aquí?». «Depende de lo que respondas, este cuchillo se moverá». Él le respondió: «Me mandó el cura Felipe, dijo que era tiempo de terminar con lo de aquella noche». El hombre de aquella cabaña lo soltó y le dijo a Héctor: «Siéntate, te traeré una taza de café. Sea lo que vienes, mi abuelo me dijo que algún día vendría alguien de parte de algún cura llamado así. Pensé que nunca pasaría. Él nos enseñó muchas cosas y nos enseñó también sobre el bien y el mal y cómo distinguirlo. Pero a veces el mal está en lugares que jamás imaginas. Eso no me lo enseñó, eso lo aprendí yo. Y eso se aprende con la experiencia. Pero lo que más recuerdo es que él nos decía que por más mal que se pongan las cosas, el tiempo cobrará la maldad su precio, porque ningún mal dura para siempre. Él siempre vivió aquí, y cuando mis padres murieron, él fue por nosotros». Héctor le dijo: «¿Nosotros?». «Sí, nosotros. Mi hermano gemelo. ¿Quién crees que derribó a tus acompañantes? No sabíamos a qué venían, pero desde que bajaron el cerro, los estábamos esperando. Si mi abuelo nos dijo la verdad,
Tú viniste por nuestra ayuda. Él nos dijo que alguien vendría algún día y nos llevaría con quien acabó con nuestra familia. Nos dijo que nos enfrentaríamos con la cara del mal. Tal vez no sea el mismísimo diablo, pero esa cosa tiene cientos de años y siempre mueve sus brazos para hacer el daño a la gente y se aprovecha de su desesperación. También nos dijo que podríamos no aceptar el ir y vivir aquí tranquilamente. Y pues de eso hemos hablado mucho mi hermano y yo, ¿verdad, hermanito? El hermano tan solo sonrió. Entonces dijo Héctor, ¿me ayudarán? Uno de ellos dijo, no hay más que dos opciones. Nos quedamos y vivimos tranquilos aquí, o vamos y tocamos las puertas del infierno. Pegó un sorbo de café y miró a su hermano, y después de eso se quedaron en silencio. Héctor nervioso les dijo, les pagaré muy bien a los dos, y así que se los pido por favor que me ayuden. No tienes que pagarnos. ¿Sabes por qué? Porque quiero ir allá a reventarle la cabeza a ese maldito. Hermano, agarra las cosas, porque llegó el día. Así los dos hermanos, Héctor y sus 3 acompañantes, se marcharon de vuelta al pueblo. Ellos llegaron faltando 6 días, casi al oscurecer. Los recibió el cura y les dijo, ¿cómo pasa el tiempo? Están hechos todos unos hombres. Pasen a la iglesia, ahí hablaremos. Los 3 acompañantes se marcharon y solo entró Héctor y los 2 hermanos gemelos. Todos iban camino al altar para sentarse al frente de él, pero antes de llegar, el viento sopló y las puertas de la iglesia se cerraron. El viento solo dejó algunas velas encendidas y los 4 volteando hacia todos lados. Y de todos los rincones se escuchó una voz que dijo, en verdad, ustedes quieren acabar conmigo. Detrás de esas palabras se escuchó una carcajada. El cura le dijo, sal de aquí, demonio, esta casa es de Dios y en su nombre te obligo a que lo hagas. Y de nuevo, esa voz se escuchó junto con la carcajada. Mira, cura, allá afuera hay unas garras que te esperan y esas, para mí, son Dios. Las velas se encendieron. Héctor estaba asustado, mientras los hermanos solo dijeron, el que viene y asusta, solo viene a ladrar, y los perros que ladran no muerden. Cura, alista nuestros rifles y bendice hasta mi machete, y antes del 10º día me llevaré la cabeza de ese cabrón. Los hermanos se quedaron en la iglesia mientras Héctor se marchó a su casa. Al llegar, su esposa estaba muy asustada y le contó lo que sucedió. Héctor abrazó a su esposa y a su hijo y les dijo, pronto terminará esta pesadilla. Así, llegaron al 4.º día. Los gemelos seguían buscando pistas de que los llevara hacia el nahual y su amo, pero como cazadores sabían que necesitaban una carnada para hacer salir a esas 2 bestias. En la cantina citaron a Héctor y le propusieron un plan. Ellos sabían el rumbo del camino que los llevaba a la guarida de aquel animal, pero cada vez que se adentraban, volvían a donde mismo, siempre al principio. Y él le dijo que solo el curandero sabía cómo llegar hasta allá. Le dijeron que tenía que llevar lo que él había pedido, y antes de que lo obtenga, nosotros acabaremos con él, porque lo vamos a seguir. Y cuando lo encuentremos, ahí acabaremos con él. Los hermanos le dijeron que no había otra opción y que tendrían que confiar en ellos, porque el tiempo se estaba acabando. Héctor empezó a sudar y les dijo, voy a confiar en ustedes y pongo en sus manos y las de Dios lo que yo más quiero.
pero eso lo vamos a dejar para el 9º día, porque quiero pasar estos días con mi familia, por si no regresamos o todo sale mal. Los gemelos le dijeron que estaba bien. El 7º día, en la madrugada, los hermanos dormían al lado de la habitación del cura. Al mismo tiempo el cura tenía pesadillas de aquel día en que enfrente de él estaba aquella bestia enorme. Lo tenía a su merced y revivía las frases que aquella vez le dijo. ¿Y tú qué haces aquí, un siervo de Dios? ¿De qué te sirve esa fe si un zarpazo mío puede acabar contigo? Mírate, estás temblando y tus pantalones están mojados. De mi parte ve y dile a Dios que aquí en la tierra reina el mal, que siempre los caprichos del hombre, a mí, cada vez me hacen más fuerte. En esa pesadilla, el cura despertó solo para tener enfrente de él aquellos ojos brillantes, acompañados de una voz que decía: si te atreves a enfrentarme, tú y tu Dios se van a arrodillar ante mí. El cura, después de eso, solo se quedó helado y sosteniendo su rosario, rezando sin parar. Los 2 hermanos entraron al cuarto del cura y lo vieron ahí, arrodillado y rezando. Uno de ellos le dijo: Padre, es momento de que se convierta en un hombre de verdad, que se encomiende a Dios y pídale que le dé fuerzas a usted y a nosotros. Así llegó el día. Héctor se preparaba para enfrentar el mal y al atardecer llamó a su hijo y a su esposa. Les dijo: los 2 van a venir conmigo. Los llevó hacia el camino que los 2 hermanos le dijeron, y de lejos el cura, ellos y un empleado de Héctor lo seguían. Parados enfrente del monte, Héctor, su esposa y su hijo temblaban del miedo, y de la espesura del monte salió el curandero, el cual les dijo: bien, Héctor, veo que vienes a pagar, y dime, ¿con quién quieres pagar? ¿Con tu hijo o tu esposa? Héctor dijo: no lo sé, aquí están los 2, que tu amo elija. La esposa dijo: no, a mi hijo no, si hay algo que pagar, esa seré yo. Héctor, con una impotencia que no podía decir nada, y la decisión ya estaba tomada. El precio sería la esposa, y este consistía de que fuera la amante de aquella bestia que vivía en lo más oscuro del monte. Héctor abrazó a su esposa y al oído le dijo: te sacaré de ahí, los hilos de Dios me llevarán a ti. Él le dio un rodillo de hilo bañado en agua bendita, y la punta se quedó él con ella. Así podría encontrar el lugar donde estaba escondida aquella bestia. El curandero agarró del brazo a la mujer y se perdió entre el monte. El hijo de Héctor lloraba desconsolado al ver partir a su mamá. Casi de inmediato llegaron los 2 hermanos, el cura y el trabajador de Héctor. A este le dijo que se llevara a su hijo a su casa y que lo cuidara ahí. El curandero por el camino le decía a la mujer que se siente saber que hoy, pasada la medianoche, vas a ser tomada por una bestia, y así durante un tiempo, y ya después solo le sirvas de alimento, como muchos a los que les he hecho favores. La mujer se armó de valor e intentó seguirle el juego para distraerlo y que no se diera cuenta del hilo que llevaba. Esta le dijo: yo sé que esta noche Dios no me va a abandonar. El curandero se rió y le dijo: en este lugar no existe Dios, así que resígnate. Llegaron al pie del cerro y este llamó a su amo. Él apareció delante de los 2 al caer de un salto.
Este era enorme y de pelaje plateado. El curandero dijo: amo, aquí está su pago. En ese momento, el nahual le dijo: ¿qué has hecho, estúpido? ¿Por qué dejaste que te siguieran? El curandero dijo: no, a mí no me sigue nadie. Ya veo, esa maldita trae un hilo. Y cuando el curandero lo quiso tocar, el hilo le quemó los dedos. Y aparecieron los dos hermanos, el cura y Héctor. El curandero se convirtió de inmediato y les lanzó un tronco de árbol. Héctor y los hermanos lo esquivaron, pero el cura no, y este cayó inconsciente. Héctor tomó a su esposa y le envolvió por todos lados con el hilo. Los dos hermanos dispararon con todo en contra de aquel nahual plateado, pero no lograron darle. Bueno, al menos eso parecía, porque no sangraba. Pero al final cayó al suelo. El curandero nahual se fue en contra de los dos hermanos, y al ver Héctor esto, él se fue tras de él por la espalda. El curandero intentó morder a los dos hermanos, y en la embestida, uno de ellos salió volando, y el otro detuvo sus mandíbulas con su rifle. Rápido Héctor tomó una soga que traía, y esta estaba bañada en agua bendita, y la asó del cuello al curandero. Este se retorcía de dolor, lo arrastró hasta amarrarlo de un árbol. El nahual plateado se incorporó y dio un grito y dijo basta, retumbando por todo el lugar. Les dijo: debo reconocer que desde un principio tuve un mal presentimiento de que esta vez sería diferente, y todo por la culpa de ese aprendiz bueno para nada. Sé y lo reconozco que llegaron muy lejos, pero hasta aquí van a llegar. Ninguno saldrá vivo de aquí. Los hermanos de nuevo apuntaron a aquella bestia enorme. Héctor preparaba otra cuerda y abrieron el fuego, pero esta vez, esta bestia fue más veloz y golpeó a los dos hermanos, dejándolos inconscientes. Se acercó a Héctor muy lentamente, como saboreando su miedo. Héctor se hacía el valiente, pero no dejaba de temblar ante aquella enorme bestia. Héctor cayó hincado y la bestia bajó su cabeza hasta la altura de él y le dijo: hoy te comeré a ti y después tomaré a tu esposa. Héctor lo tenía cara a cara y vio cómo una punta salió del cuello de aquel nahual, seguido de un rugido que salía desde el mismísimo infierno. El cura que estaba detrás de él le había encajado un crucifijo al que le había tallado, dejándole una filosa punta. El cura le dijo: ahora, ¿quién es el que se va a orinar, cabrón? Los dos hermanos, mal heridos como pudieron, se levantaron y a machetazo limpio le dieron por todos lados hasta arrancarle la cabeza. Para la desilusión y el sueño de llevarse la cabeza de aquel nahual se desvaneció, ya que éste quedó todo en cenizas. Héctor abrazó a su esposa y le dijo: ya acabó todo, vámonos de aquí. Uno de los hermanos dijo: muerto el perro, se acabó la rabia. A los días, los dos hermanos se fueron. La familia de Héctor volvió a ser feliz. Pero dicen que el cura, a veces por las noches, sigue teniendo aquella pesadilla con aquellos ojos brillantes y esa voz que parece que viene del infierno. Por esa calle se aparece el diablo. Siempre escuchamos a los adultos decir así, porque nos asustaban para que no saliéramos a jugar de noche, pues decían que por esa calle vivía una bruja y en las noches llegaban a visitarla todo tipo de animales, pero no eran animales, eso parecían. La gente creía que eran demonios o personas que se convertían en todo tipo de bestias. Decían que todo empezó cuando doña Paula era muy joven. Dicen que fue una mujer muy hermosa que vivía
con sus 2 hermanos inseparables. Ellos la cuidaban mucho, hasta que un hombre llegó y jugó con sus sentimientos, y la dejó embarazada. Ella se quedó muy triste, no tenía ánimos de levantarse de la cama, no comía y se la pasaba llorando. Un día que sus hermanos salieron a trabajar, ella salió a traer leña para la hornilla, pero estaba muy débil y se resbaló, y con una piedra se golpeó la panza y perdió el bebé. Ella sola se encargó de enterrar al bebé, y aquel hombre nunca quiso saber nada de ella ni del bebé. A unas semanas de lo ocurrido, se enteró que su novio Pedro se iba a casar con Lupe, una muchacha también muy hermosa, pero más joven que Paula. Ella, con tanto coraje que sentía, fue con una bruja para fregarse en ese maldito. Pero Paula se obsesionó tanto con la brujería que se la pasaba encerrada en su casa, leyendo libros de magia negra, haciendo conjuros. Los que pasaban por ahí escuchaban cómo Paula rezaba con tanta devoción. Desde ese momento, todos en el pueblo se dieron cuenta de que Paula se había convertido en bruja. Dicen que a sus 2 hermanos los convertía en toda clase de animales, claro, a su conveniencia. Desde ahí, el pueblo ya no fue el mismo. Era tanto el coraje que Paula sentía hacia aquel hombre que solo buscaba la oportunidad de vengarse de él. La gente que pasaba de noche decían que veían bolas de fuego que entraban y salían por las ventanas de la casa de Paula. Pero a Pedro en nada le afectaba, pues él era feliz en su matrimonio, hasta que un día salió embarazada su esposa. Cuando llegó a oídos de Paula, ésta se quería morir de coraje, pues ¿cómo era posible que a él le estuviera saliendo todo bien y ella con su vida toda desgraciada? Cada vez la gente tenía más miedo pasar por esa calle, porque se escuchaban muchos ruidos extraños. Nadie sabía qué es lo que pasaba en esa casa y casi nunca salía la bruja Paula de ahí. Pero cuando nació el hijo de Pedro, ella salió de su casa, todos asombrados al verla, pues tenían miedo de que fuera a ser una maldad. La vieron paseándose por el mercado, comprando hierbas para hacer sus remedios. De regreso a su casa, pasó por la casa de Pedro. Dicen que éste intentó entrar para conocer al bebé, pero al tocar la puerta, la esposa de Pedro, al ver por la ventana quién era, esta decidió no abrirle. Es más, ni le contestó. Así que se regresó a su casa y después de eso, ya nadie la volvió a ver en la calle. Ella volvió al encierro en su casa. A los pocos días, en la casa de Pedro, la empezaron a rondar 3 perros negros. Ahí se la llevaban echados día y noche. 2 echados en la puerta principal y el otro desde el jardín, como si estuviera vigilando. Pedro, al salir en las mañanas de su casa, los corría, les echaba agua y los perros le gruñían y se iban, pero al caer la noche volvían y se echaban donde mismo. La esposa de Pedro se preocupaba mucho, pues no sabía de quién eran esos animales, porque aunque los corriera, ellos volvían, hasta que un día le dijo Pedro a su compadre: voy a tener que matar a esos animales, pues ya me tienen harto, que no se vayan de mi casa. El compadre le dijo: oiga, compadre, ¿y esto tendrá algo que ver con la Paula? Ya ve todo lo que ha pasado, dicen que hasta se volvió bruja. Pues en su casa se escuchan y se ven cosas muy raras. Dicen que entran y salen demonios disfrazados de animales. Algunos dicen que son sus hermanos y que ella misma los convierte. Entonces Pedro dijo: es cierto, voy a averiguar qué pasa con esa mujer loca. Entonces Pedro se armó de valor y fue a enfrentarla. Y al llegar a casa de Paula, la tarde ya estaba cayendo, y al acercarse a su puerta, pudo escuchar cómo bramaba un animal. Entonces pegó un brinco hacia atrás. Le dio miedo tocar la puerta, pero antes de irse, se dijo a sí mismo:
ya llegué hasta aquí y debo de averiguar lo que está pasando. Cuando él iba a tocar la puerta, esta se abrió sola y sale Paula y le pregunta: ¿en qué te puedo ayudar, Pedro? Le contestó: yo sé que tú estás mandando esos perros a mi casa. Te pido de favor que ya no lo hagas, que me dejes vivir mi vida en paz al lado de mi familia. Entonces Paula se soltó una carcajada y le dijo: tú estás loco. Yo no mando a nadie. Aparte, yo ya tengo mi pareja. ¿Desde cuándo me olvidé de ti? Y ahora lárgate de mi casa, que ya nunca quiero volverte a ver. Pedro se fue asustado de ahí. Al llegar a su casa, pudo ver que los perros ya no estaban ahí. Él sintió un poco de alivio y así pasaron los días. Todo estaba en calma. Se dejaron de escuchar ruidos en la casa de la bruja y parecía que todo había vuelto a la normalidad. Hasta que un día, Pedro y su esposa salieron de su casa porque iban a visitar a la mamá de Pedro, que vivía algunas cuadras de ahí. La mamá de Pedro estaba feliz de ver a su nietecito, pues tenía mucho tiempo sin verlo, pues tenían miedo de salir y pasar por la casa de esa bruja Paula. Ellos comieron, platicaron y pasaron un tiempo muy feliz. Las horas se pasaron volando, pero ya era tiempo de irse, pues ya había caído la noche. Se despidieron y se marcharon a su casa. En el camino, las calles se veían muy solas y oscuras. En el camino empezaron a sentir que los iban siguiendo. La esposa de Pedro abrazó a su hijo muy fuerte y Pedro estaba muy alerta. Le echó el brazo encima a su esposa y con la otra mano sacó un machete que siempre cargaba con él. Empezaron a escuchar unas respiraciones detrás de ellos y cuando voltearon se dieron cuenta que ahí iban los 3 perros negros y los estaban siguiendo. Le empezaron a gruñir y cada vez estos se veían más enormes. Iban creciendo poco a poco hasta que uno se le fue encima a Pedro. Este le dio una mordida en la mano, le tiró el machete y el otro perro se le fue encima a su esposa, tirándola al suelo. Pero no soltaba al bebé. El perro le dio un zarpazo hasta dejarla desmayada y el tercer perro agarró al bebé y los 3 se fueron huyendo al monte. Los 2 quedaron tirados en el suelo, todos rasguñados y con mordidas. La esposa de Pedro estaba llorando inconsolada. Con los gritos salieron a encontrarlo los vecinos del pueblo para ver qué es lo que estaba pasando. Pedro les contó que los 3 perros endemoniados se habían llevado a su bebé. Les dijo: todo esto es obra de la maldita bruja Paula. Todos enojados se dirigieron a la casa de Paula para lincharla y recuperar al bebé, pero al llegar a su casa estaba vacía. No había muebles ni nada, ni se había dado cuenta cuándo ella había dejado la casa. Entre todo el pueblo empezaron a buscar el hijo de Pedro. Rodearon todos los cerros y montes y nada. La esposa de Pedro entró en una tristeza que nunca pudo recuperarse, y así pasaron los años sin saber nada de su hijo, ni de aquella maldita bruja. Lejos de ahí, en otra ciudad, llegaron Paula, el bebé y sus 2 hermanos. Se establecieron ahí, consiguieron trabajo y hasta uno de ellos se enamoró de una mujer. A Paula no le gustaba mucho la idea, pues no lo podía mangonear a su antojo. Al principio, la bruja Paula quería al niño como si fuera de ella. Lo cuidaba, lo alimentaba y estaba al pendiente de él. Pero como iba creciendo, cada vez se parecía más a su mamá. Esto le enfureció mucho a Paula y empezó a tratarlo mal. Lo encerraba en el sótano y lo dejaba sin comer. El niño no entendía por qué lo trataba tan mal, la que él creía que era su mamá. Si no ha sido por los hermanos de Paula, el niño a lo mejor se hubiera muerto de hambre,
Ahí fue cuando se le reveló uno de ellos y le dijo: no es posible que trates tan mal a ese pobre niño. Y ¿sabes qué, Paula? Ya no aguanto más. Siempre te he ayudado en tus locuras, pero yo me voy con el amor de mi vida y ya no quiero saber de ti y de tus maldades. Paula le contestó: atente a las consecuencias. Para mañana al amanecer ya no verás con vida a la mujer que dices que es el amor de tu vida. Él sabía que Paula era capaz de eso y demás, así que le dio miedo y decidió quedarse a su lado, con tal de que no le hiciera nada a la mujer que tanto él amaba. Entonces siguió con su plan, aunque no estuviera de acuerdo, ya que el niño tenía unos 12 años. La bruja empezó a entrenarlo como un nahual. Le daba hierbas alucinógenas, lo encerraba en el sótano sin darle alimento y después le daba carne cruda. Le hacía rituales y así, con el paso del tiempo, la bruja logró lo que planeaba. Aquella criatura era muy fuerte, rápido y astuto. La bruja le había platicado todo el tiempo de un hombre muy malo que se llamaba Pedro. Le decía que algún día lo iba a ir a visitar para tomar venganza de todo lo malo que le había hecho, que lo tenía que matar lentamente para que sufriera. Cuando vio la bruja que aquel muchacho estaba preparado, emprendieron el viaje. Cuando llegaron al pueblo, el hermano de Paula estaba muy enojado con ella, pues la había separado del amor de su vida. Llegaron a la antigua casa donde vivían antes. Estaba toda sucia, así que Paula y sus hermanos se pusieron a limpiarla, mientras el joven salió a pasear por los alrededores. Ya que estaban solos, los hermanos y Paula se pusieron a discutir. El muchacho escuchó que estaban discutiendo, así que regresó y por la puerta de atrás, que estaba entreabierta, se puso a escuchar todo lo que decían. Uno de ellos dijo: siempre tenemos que apoyarte en todas tus locuras. ¿Por qué no dejas en paz a esas pobres personas? Ya es suficiente todo lo que las has hecho sufrir. Vas a poner a su propio hijo a que lo mate. Nos hubiéramos quedado a vivir en la ciudad, donde yo tenía a la mujer perfecta para mí. Pero después de esto, te quedas sola. Ya no quiero ser parte de todas estas locuras que haces. A lo que Paula suelta una cínica sonrisa. ¿Tú crees que te vas a liberar de mí? Pues fíjate que eso nunca va a pasar. Ustedes dos están amarrados a mí y jamás se soltarán, porque así lo deseo. Y te aviso que cuando nos deshagamos de ese maldito, claro que su propio hijo lo va a ir a matar sin saberlo. Y después, entre nosotros tres, vamos a acabar con ese muchacho. Le voy a encajar un cuchillo con una nota en el pecho que diga: aquí está tu hijo, perra. Y se lo iremos a aventar a su casa de esa maldita mujer. Apenas así podré sentirme satisfecha. A lo que termina su frase con una sonrisa muy escandalosa. El muchacho había escuchado todo y quedó pasmado, con mucho coraje, pues empezaba a recordar por qué Paula lo despreciaba siempre, por qué esa maldita bruja lo había tratado tan mal en todos estos años. Deseaba meterse y arrancarle la cabeza y tragarse su maldito corazón, pero tenía que hacer un plan, pues ella era una bruja muy fuerte. Aparte, él ahora quería conocer a su padre. El muchacho regresó a su casa como si nada, pero cada vez que veía a Paula, crecía más el coraje y las ganas de matarla. Hasta que Paula les dijo: vámonos, quiero llevarte a conocer a ese maldito. Al llegar a la plaza, empezaron a murmurar entre las personas que los veían, pues rápido conocieron a la bruja Paula. No tardó mucho en llegar a los oídos de Pedro, quien se fue como de rayo a encontrarla
para saldar cuentas pendientes. Al llegar y verla ahí parada como si nada, Pedro le gritó con toda su furia: ¿A qué has venido, maldita bruja? Ahora mismo me vas a decir qué hiciste con mi hijo. Ella voltea con una sonrisa y le dice: hola, Pedro, este día dejarás de existir. El cielo se empezó a nublar y el aire empezó a soplar muy fuerte, y Paula le dijo: ¿no sabes que con solo chasquear los dedos los puedo matar a quien se atreva a enfrentarme? En eso llegaron 3 perros negros y se pusieron en pose para verla, y enseñándole los colmillos gruñeron. La gente del pueblo los empezó a rodear, pues todos le tenían mucho coraje a esa bruja. No podían olvidar aquella maldad que hizo. Todos empezaron a gritar: lárgate de nuestro pueblo, bruja desgraciada. Entonces ella gritó: bola de estúpidos, hoy se van a morir, y empezó a soltar una carcajada bien fuerte, y de un grito saltó el perro negro que tenía por un lado. El perro empezó a crecer y al pararse en 2 patas medía poco más de 2 metros, con unas garras enormes, y la bruja le gritó: ataca y mata, pero primero a ese maldito de Pedro. Todos corrieron a esconderse, menos Pedro. Él se quedó y vio cómo se le quedaba viendo aquella bestia. En eso el nahual se voltea, y ahora a la que veía era Paula, y con mucho coraje y con sus garras la tomó del cuello y le dice: a la única que voy a matar es a ti, maldita. La avienta con todas sus fuerzas contra una roca, pero la bruja se levanta y le dice: ¿qué es lo que te pasa, maldito estúpido? Así no era el plan, y empieza a aventarle lo que parecían bolas de fuego. El nahual esquivó todas las bolas. Le contesta: ya estoy enterado que me secuestraste de pequeño para darme una vida de sufrimiento. Se le lanza de nuevo para golpearla, pero la bruja lo vuelve a esquivar y le arroja una piedra en la cabeza para dejarlo muy mareado. En eso le grita a los otros 2 perros: atáquenlo, pero ellos no le hicieron caso. Nada más se le quedaban viendo, pues ellos no querían lastimar al muchacho que vieron crecer desde pequeño. Entonces ella les dijo: todo lo tengo que hacer yo. Al acercarse al nahual para matarlo, este reacciona y le da un golpe muy fuerte, tirándola al suelo. Este no la dejó reaccionar, y cuando llegó a ella, sus garras le atravesaron el pecho hasta sacarle el corazón. El cuerpo de esa mujer empezó a arder en llamas de la nada, hasta convertirse en solo cenizas. La gente del pueblo quedó asombrada al ver todo aquello que estaba pasando. El nahual y las otras 2 bestias aprovecharon para irse de ahí y se fueron a su casa para transformarse de nuevo. Ahí se quedaron viéndose las caras, sin poder creer que ahora sí serían libres. El muchacho les pidió de favor que lo llevaran con su familia verdadera. Lo llevaron hasta ahí y le explicaron todo a Pedro, todo lo que había ocurrido. Lo dejaron con sus padres. Ellos corrieron a abrazarlo y lo besaron. Y después de los 2 hermanos de la bruja, ya nunca se supo nada. Ustedes se preguntarán: ¿por qué sucede esto solo en los ranchos o pueblos? Pero no se han puesto a pensar que en una ciudad hay más gente y por ende más posibilidades que haya más brujas o nahuales, o aún peor, que hasta tu propio vecino o amigo sea uno de ellos. Nuestro relato comienza allá en la Sierra de Durango, con la cual muy probablemente alguno de ustedes se identifique. Cuentan que en esa sierra se esconden muchas criaturas y seres de los cuales no tenemos conocimiento.
pero hay personas que los han visto, como la señora Isabel, la cual asegura que las brujas son personas que tienen la capacidad de tomar forma de diferentes animales, incluso hasta de volar, ya que éstas se supone que tienen un pacto con el diablo y que éstas se alimentan de la sangre de los niños, la cual les permite permanecer jóvenes casi siempre. Doña Isabel cuenta que en aquel pueblo, pegado a la ciudad de Durango, vivía una pequeña familia donde los hombres se dedicaban a hacer ladrillos para la venta y las mujeres algunas labores del campo y los quehaceres de la casa. Entre ellos vivía Pablo y su esposa. Ellos dos vivían con su suegro y su más grande anhelo era poder quedar embarazada. Y en esos días, por fin, Teresa había logrado quedar embarazada. A estas alturas, la familia estaba muy feliz. Pablo no cabía de la emoción, pues no perdía oportunidad para contarle a sus amigos que él sería papá. Pero Pablo, al ver la necesidad y los gastos que se venían, habló con sus suegros y así tomó la decisión de irse a trabajar a Estados Unidos solo un tiempo y regresar antes de que naciera su hijo. Rápidamente, cuando llegó allá, se instaló y empezó a trabajar de sol a sol. Así pasaron 6 meses. Pablo, con todo su esfuerzo y logrando juntar un poco de dinero, y decidió regresar a su pueblo. Al llegar, Teresa, su esposa, lo recibió ya con su vientre un poco pronunciado. Los suegros de Pablo, muy entusiasmados por su regreso, hablaron con él y decidieron regalarle unas pequeñas tierras que tenían pegadas al monte junto a un cerro. Los dos estaban muy alegres y empezaron a construir una pequeña casa, pues aquel dinero que Pablo había juntado y aparte los ladrillos que él mismo podía hacer, le servirían de mucho. Así pasaron 2 meses y Pablo terminó aquella humilde casita en medio de aquel monte. Luego mandó traer a su suegra, ya que ésta le ayudaría a atender a Teresa en su último mes de embarazo. Pablo, por su parte, seguía trabajando, horneando los ladrillos para la venta, incluso hasta de noche, pues en el día el sol y el calor eran insoportables. En ocasiones los acompañaba su suegra, pues ella aprovechaba para cocinar pan en el viejo horno. Una de esas noches, Pablo y su suegra miraron algunas bolas de fuego que pasaban cerca de aquel cerro. Pero lo extraño es que esas bolas de fuego subían y bajaban y se perdían entre el monte. Cuenta doña Isabel que aquella señora y Pablo se quedaron mirando el uno al otro, pues ellos nunca habían visto algo así. A la mañana siguiente, Pablo y su suegra le platicaron a Teresa lo que habían visto. Teresa, un poco alterada, les dijo que probablemente eran brujas, pero que no se preocuparan, pues éstas estaban lejos del pueblo y que normalmente se iban casi siempre por el rumbo de la ciudad. Así pasaron algunos días hasta que se llegó el momento. Por la noche, Teresa estaba a punto de dar a luz, pero como la ciudad estaba un poco lejos, mandaron a traer a la curandera del pueblo. Así Teresa tuvo a su hijo en aquella pequeña casa. El suegro de Pablo estaba muy contento, pues su nieto había nacido. A la mañana siguiente, aquel señor mandó matar 2 puercos para festejar entre la gente del pueblo la llegada de aquel niño, pues así se acostumbraba en aquellos lugares.
Cuentan que pocos días de haber nacido aquel niño, la curandera volvió a aquella casa para advertirles a Teresa y a Pablo que tuvieran mucho cuidado, pues aquella noche que Teresa estaba dando a luz, había visto varias bolas de fuego que subían y bajaban, haciendo un movimiento extraño. Ahí les comentó que podría tratarse de brujas queriéndose llevar a su hijo. Esa misma tarde, el suegro de Pablo fue a visitarlos. Teresa y su madre no dudaron en platicar lo que la curandera les había dicho, pero aquel señor, un poco cansado, solo les dijo que era casualidad y que no había nada de qué preocuparse. Así pasaron 6 días. En el pueblo se celebraba el Día de los Muertos, donde se acostumbraba a llevarle flores y a hacer altares. Algunos llevaban comida, música y hasta licor. Ese día, el panteón estaba lleno de personas que acompañaban las tumbas de sus muertos. Esa noche especialmente estaba iluminada por todas aquellas veladoras en aquel panteón. Aquella familia, junto a otro vecino, empezaron a tomar, pues la ocasión lo ameritaba. Ahí se encontraba Teresa con su hijo en brazos, mientras Pablo y su suegro platicaban y reían un poco. A varios metros de ahí, dentro de aquella multitud, se encontraban 2 mujeres muy bien vestidas, con su vestido negro y botas y pelo largo. Aquellas mujeres captaron la mirada de algunas personas, pues no las conocían y decían que probablemente venían de otro pueblo. En ese momento, Pablo y su suegro se acercaron a las mujeres, las saludaron y les ofrecieron un vaso de licor como recibimiento de cortesía. Pero una de ellas, al ver que Teresa tenía al niño en brazos, con mucha amabilidad le pidió que se lo prestara para cargarlo solo un momento entre sus brazos. Pero en ese preciso instante en que aquella mujer lo cargó, el niño empezó a llorar, con un desespero como si algo le estuviera molestando. Dicen que la cara de aquel niño reflejaba una mirada de miedo. Aquello le causó un poco de impresión a Teresa y a los señores, pues el niño siempre había sido muy tranquilo y nunca se había puesto así antes. Al final no le tomaron otra vez mucha importancia y siguieron bebiendo y cantando hasta dar la medianoche. Teresa también había estado tomando un poco y se sentía muy a gusto. La estaba pasando bien, pero el temor de traer al niño en brazos era latente porque éste se le podría caer. Y esto la hizo tomar una decisión, la cual era llevarse al niño a acostar, ya que la casa no quedaba muy lejos del panteón. Al llegar a la casa acostó el niño en una pequeña cuna hasta que se logró dormir. Teresa estaba tomando, pues eso la animó a regresar al panteón para seguir con el festejo. Esto pensando en volver después rápidamente con su hijo. Teresa, al llegar nuevamente al panteón, se dio cuenta que las personas empezaban a retirarse, pues ya era un poco noche. Esto incluía aquellas mujeres de vestimenta negra. Solo quedaron algunas pocas personas, Pablo y sus suegros. No pasó mucho tiempo cuando se escuchó un alboroto a lo lejos. Pablo y su suegra guardaron silencio, tratando de escuchar con mucha atención de dónde venían aquellos gritos. Aquel alboroto
Era como si una parvada de aves estuviera peleando. El aleteo de aquellos animales era tan fuerte que en un momento les entró escalofríos y corrieron hacia la casa, pues parecía que aquellos ruidos provenían de ahí cerca. Los primeros en llegar fueron Pablo y Teresa. Ya estando ahí, entraron al cuarto donde estaba el pequeño niño. Dicen que sus rostros se pusieron pálidos, se habían quedado sin aliento y llevándose las manos a la cara, pues no podían creer aquella escalofriante escena. Aquel pequeño niño se encontraba en el suelo y encima de él y picoteándolo al mismo momento que lo jalaban estaban dos guajolotes negros. Aquellos animales lo jalaban cada uno de una pierna como queriéndoselo llevar. El niño estaba seriamente dañado, pues tenía varios piquetes en su cara. Pero algo extraño pasaba, pues el niño no lloraba, no se quejaba, pues aquellas brujas ya lo tenían hechizado. Teresa no se podía mover de la impresión y el miedo que aquello le ocasionaba, pero Pablo sí pudo reaccionar y de una de las esquinas de la cuna agarró un palo largo con el cual les empezó a pegar. Sin embargo, eso no servía de mucho, pues aquellas malvadas brujas, con una rapidez increíble, sacaron a aquel niño por una de las ventanas. Cuentan que aquellas brujas lo llevaron hacia la punta del cerro. Teresa, al recuperar el aliento, empezó a gritar con desesperación cómo aquellas brujas se llevaban a su hijo, mientras el padre de esta solo se lamentaba por no haber hecho caso a las advertencias de aquella curandera que les había prevenido anteriormente. En el pueblo rápidamente se hizo un alboroto. Pablo pidió ayuda a algunas de las personas que andaban por ahí cerca, pues él estaba decidido a ir a buscar a aquellas brujas, pues tenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Los del pueblo se armaron con machetes y cuerdas, y algunos con unos leños que encendieron para alumbrar el camino, pues la oscuridad de la noche era inmensa. Todos ellos se adentraron en el monte, debajo de las faldas de aquel cerro. Una vez ahí, empezaron a subir y a buscar señales del paradero de aquellas brujas. En ese momento, vieron algunas gotas de sangre. Estas estaban secas sobre unas hierbas. Así empezaron a seguir aquel rastro, pero por más rápido que lo hacían, no lograban alcanzar a aquellas brujas. Pablo, desesperado por aquella situación, empezó a correr en la profundidad de aquel monte. Esto hizo que las personas que lo acompañaban se fueran quedando atrás. Él siguió por aquellas gotas de sangre y tras unos minutos, Pablo llegó a la cima de aquel cerro. Pero aquello fue todo lo que Pablo pudo hacer, pues ahí estaba su hijo, cerca del acantilado. Aquel hombre sintió que su corazón se le partió. Su sangre caliente hacía que su rostro ardiera de dolor. Aquel pequeño tenía varias marcas en su piel, en la cara y en el cuerpo, pues aquellas brujas le habían causado esas heridas. Era como si unas bestias salvajes se hubieran alimentado de la sangre del pequeño. Aquel hombre inconsolable y frustrado se acercó a su hijo y se hincó para llorar a su lado, pues había perdido lo más preciado para él. Su hijo se había ido de nuevo con Dios. Varios minutos después, llegaron aquellas personas y junto con ellos Teresa.
También llegaron los suegros de Pablo. La escena era aterradora. No podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Pablo, al ver a Teresa y a sus suegros, se levantó y los abrazó, y sin pensarlo, dio un paso atrás, lanzándose de aquel acantilado. Cuenta doña Isabel que Pablo quería reunirse con su hijo lo más pronto posible, pues el amor hacia él era más fuerte que su propia vida. También dice que Teresa y sus padres, año tras año, visitan el panteón el Día de Muertos buscando a aquellas 2 mujeres de negro. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Y te recuerdo que si quieres ayudar al canal, hay 2 formas que son muy efectivas. Una es ir a ver otro video y la otra es compartirlo.